¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la madrugada sin razón aparente? Esa sensación inquietante, como si algo o alguien estuviera intentando captar tu atención, podría no ser una simple coincidencia. Imagina esto: el mundo está en calma, las distracciones se han desvanecido, y en ese momento específico, hay un llamado que podría cambiarlo todo. Hoy hablaremos de esos despertares nocturnos y de por qué tienen un significado mucho más profundo de lo que imaginas. Vamos a explorar juntos cómo Dios ha usado históricamente estas horas de silencio para comunicarse con la humanidad, y cómo podrías estar siendo invitado a un momento especial de conexión divina. Pero eso no es todo. Quédate hasta el final, porque te compartiré una herramienta práctica que puede transformar por completo tu relación espiritual, llevándote a experimentar una paz y claridad que quizá no sabías que necesitabas. Las madrugadas no son solo para dormir, son portales espirituales, momentos donde lo sobrenatural parece estar más cercano que nunca. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios podría estar queriendo decirte? Te prometo que lo que aprenderás hoy cambiará tu manera de ver esos despertares inesperados. Desde los tiempos antiguos, la madrugada ha sido un escenario donde Dios elige comunicarse con su pueblo. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en la historia de Samuel, el joven que vivía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía cerca del arca de la alianza, escuchó una voz llamándolo por su nombre. Al principio, confundido, pensó que era Elí quien lo llamaba, pero después de 3 intentos, entendió que era Dios mismo. Esta historia, lejos de ser solo un relato histórico, nos muestra que Dios puede usar las horas nocturnas para llamar nuestra atención, incluso cuando no estamos preparados para escucharlo. Otro ejemplo poderoso es el de Jacob, quien tuvo uno de los encuentros más transformadores de su vida durante una noche. En su lucha con el ángel, en medio de la oscuridad, recibió no solo una bendición sino también un cambio de identidad. Pasó de ser Jacob, el engañador, a Israel, el padre de una nación. Este encuentro no ocurrió al azar. Fue en la quietud de la noche cuando Jacob encontró el espacio para confrontar sus miedos y recibir una nueva dirección de Dios. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, encontraba en la madrugada un momento especial para estar en comunión con el Padre. Marcos 1:35 relata cómo, antes de que amaneciera, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Esto nos enseña que las horas nocturnas no solo son momentos de descanso físico, sino oportunidades para restaurar el espíritu y buscar guía divina. Finalmente, en el libro de Éxodo, vemos cómo la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto comenzó durante la noche. Fue a medianoche cuando la 10ª plaga cayó sobre los primogénitos de Egipto, mientras el pueblo de Israel, protegido por la sangre del Cordero, estaba en vigilia. Esta liberación nocturna no solo marcó el inicio de su libertad, sino que estableció un patrón espiritual. Dios usa la noche para realizar sus obras más profundas y poderosas. Estos ejemplos nos invitan a reflexionar: si Dios habló y actuó durante las noches en el pasado, ¿qué podría estar queriendo decirnos en esos despertares a las 3 de la madrugada? La madrugada, lejos de ser solo un momento para dormir, puede ser un espacio cerrado donde lo divino se encuentra con lo humano. ¿Estamos atentos para reconocer su voz? La madrugada tiene algo único. Cuando el ruido del día desaparece, cuando las preocupaciones parecen haber hecho una pausa, el corazón humano se encuentra en su estado más receptivo. No es casualidad que en la Biblia encontremos múltiples referencias a cómo Dios elige comunicarse en estos momentos. Uno de los pasajes más significativos se encuentra en Job 33, 14-16, donde se nos dice: Dios habla una y hasta 2 veces, pero nadie lo percibe. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, Él abre los oídos y les da instrucciones. ¿Por qué Dios elige la noche para hablarnos? La respuesta es sencilla pero profunda: es en la quietud donde más claramente podemos escuchar su voz. Durante el día, nuestra mente está ocupada con lista de tareas, problemas y distracciones, pero en la noche, nuestras defensas están bajas y nuestro espíritu está más abierto a recibir lo divino. Es como si Dios eligiera este momento especial, cuando nuestras preocupaciones están en pausa, para susurrar palabras de dirección, consuelo o advertencia. La historia de Elías nos ofrece una lección valiosa sobre cómo reconocer la voz de Dios en medio del silencio.
En 1 Reyes 19, Elías, desesperado y buscando una señal, se encuentra con Dios en el monte Horeb. Primero, experimenta un fuerte viento, pero Dios no estaba allí. Luego viene un terremoto, pero tampoco era su presencia. Finalmente, escucha un suave susurro, y allí estaba Dios. Este relato nos enseña que Dios no siempre se manifiesta de manera ruidosa o dramática, muchas veces. Su voz llega en el silencio, en la calma de la madrugada. Otro ejemplo poderoso es el de Jesús, quien, antes de tomar decisiones importantes o enfrentar momentos críticos, se apartaba para orar en la madrugada. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario para orar. Si incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba estos momentos de conexión y revelación, cuanto más nosotros, que estamos constantemente en búsqueda de guía y dirección. La madrugada no es solo un momento de revelación, sino también un espacio para reflexionar y discernir. A menudo, cuando nos despertamos en la noche, es porque algo más grande está ocurriendo en el reino espiritual. Quizá Dios está tratando de mostrarnos algo, de darnos una nueva perspectiva o de prepararnos para una decisión importante. Pero la pregunta clave es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos listos para responder a ese llamado? En esos despertares nocturnos, Dios puede estar abriendo un canal directo con nosotros, un momento para recibir claridad en medio de la confusión, respuestas en medio de la incertidumbre o simplemente su paz en medio de la tormenta. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, en lugar de ignorarlo, tómalo como una oportunidad para detenerte, escuchar y conectar con aquel que siempre tiene algo importante que decirnos. El silencio tiene una profundidad que pocas veces nos detenemos a explorar. En un mundo lleno de ruido constante, el silencio puede ser incómodo, pero es precisamente en ese vacío donde Dios elige hablar. En la historia de Elías, vemos un ejemplo perfecto de esto. En 1 Reyes 19, Elías, agotado y lleno de miedo, busca una señal de Dios. Primero viene un viento poderoso, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, y tampoco estaba allí. Finalmente, un fuego, pero Dios tampoco se manifestó a través de él. Al final, llegó un suave susurro, y fue en ese instante donde Elías reconoció la presencia de Dios. Este momento nos enseña que, a menudo, Dios no se comunica en medio del ruido o las demostraciones grandiosas, sino en el silencio, en los momentos donde nuestra atención está completamente enfocada. En la madrugada, cuando el mundo duerme, el silencio se convierte en un escenario perfecto para que Dios susurre verdades profundas a nuestro corazón. Jesús mismo nos dejó un ejemplo claro de esto. En Marcos 1:35, se menciona que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario para orar. Era en la calma del amanecer donde encontraba la intimidad necesaria con el Padre para fortalecer su espíritu y recibir dirección. Si Jesús necesitaba el silencio y la soledad para escuchar a Dios, cuanto más nosotros en medio de nuestras vidas agitadas. El poder del silencio no solo está en lo que escuchamos, sino también en lo que nos permite discernir. Durante el día, estamos bombardeados por voces, las de los demás, las de nuestras preocupaciones, e incluso nuestras propias dudas. Pero en el silencio, esas voces disminuyen, y la voz de Dios puede emerger con claridad. En el silencio de la madrugada, donde no hay distracciones ni interrupciones, nuestro espíritu se vuelve más receptivo, más atento. Hay una razón por la cual la Biblia constantemente enfatiza el valor del aquietarse. En Salmos 46:10 se nos dice, «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios». Este aquietarse no se refiere solo a detenernos físicamente, sino también a calmar nuestras mentes y corazones, a crear un espacio donde Dios pueda revelarse sin obstáculos. Y, ¿qué mejor momento para esto que en la quietud de la noche? El silencio no solo es una pausa, es una herramienta divina. En esos momentos de calma, Dios puede revelarnos sus planes, darnos consuelo o simplemente recordarnos su presencia. Cada despertar nocturno puede ser una invitación a experimentar el poder de ese silencio, a escuchar esa voz suave que no busca imponerse, sino que espera pacientemente a que estemos listos para recibirla. La próxima vez que experimentes el silencio en la madrugada, no lo evites. Abrázalo.
Permite que se convierta en un momento sagrado donde tu espíritu pueda alinearse con la voz de Dios. Porque a menudo es en los susurros más suaves donde encontramos las respuestas más profundas. Las vigilias nocturnas tienen un lugar especial en la tradición espiritual, tanto en la Biblia como en la práctica de fe a lo largo de los siglos. En la antigüedad, la noche era dividida en 4 vigilias distintas, cada una con un propósito único. Estas vigilias no solo tenían un significado práctico, como la protección del pueblo o la observación de enemigos, sino que también llevaban un profundo simbolismo espiritual, representando momentos de conexión divina y transformación. La primera vigilia, conocida como la vigilia del atardecer, marcaba el inicio de la noche, un tiempo para reflexionar y prepararse espiritualmente. Era un momento de quietud, donde el pueblo de Dios se posicionaba en actitud de alerta, listos para recibir instrucciones divinas. Esto se asemeja a cómo nosotros, al final de nuestro día, podemos usar este tiempo para entrar en comunión con Dios y preparar nuestro espíritu para lo que está por venir. La segunda vigilia, o la vigilia media, era un momento más profundo en la noche, cuando la oscuridad alcanzaba su punto máximo. Este periodo es destacado en la historia de Gedeón en Jueces 7 y 19, cuando lideró a su pequeño ejército de 300 hombres contra el campamento madianita. Eligió este tiempo porque representaba el momento perfecto para que Dios transformara las tinieblas en luz. Esta vigilia nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios puede intervenir y traer claridad y victoria. La tercera vigilia, conocida como la vigilia de la madrugada, es donde encontramos algunos de los actos más poderosos de Dios en las Escrituras. En Éxodo 2 y 24, se nos dice que durante esta vigilia, el Señor miró al ejército egipcio y lo llenó de pánico, abriendo camino para que los israelitas cruzaran el Mar Rojo. Este tiempo de madrugada simboliza un espacio para la liberación y la intervención divina, mostrando que en los momentos más silenciosos de la noche, Dios puede estar preparando grandes milagros. Finalmente, la cuarta vigilia, que precede al amanecer, lleva un mensaje de esperanza y resurrección. Fue en este momento que Jesús caminó sobre el agua hacia sus discípulos, demostrando su dominio sobre las fuerzas naturales y reafirmando su divinidad. Este periodo simboliza el cambio de la oscuridad a la luz, recordándonos que después de las pruebas de la noche, siempre llega la claridad del día. Estas vigilias no solo eran prácticas en los tiempos bíblicos, sino que también son una invitación para nosotros hoy. Lucas 12 y 38 menciona: «Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, los encuentre vigilantes». Este llamado a la vigilancia no se trata solo de permanecer despiertos físicamente, sino de mantener una postura de prontitud espiritual, listos para responder al llamado de Dios en cualquier momento. Cuando somos despertados durante la noche, especialmente en horas específicas, podría ser una invitación divina para entrar en nuestra propia vigilia. Puede ser un momento para reflexionar, interceder o simplemente estar en comunión con Dios. Estas horas nocturnas no son interrupciones accidentales, son oportunidades sagradas para experimentar su presencia de manera única. Cada vigilia lleva un propósito, y cada despertar nocturno puede ser un recordatorio de que somos llamados a estar atentos. Como los antiguos vigilantes en las murallas de Jerusalén, nuestra vigilancia espiritual no solo protege nuestra relación con Dios, sino que también nos posiciona para recibir su dirección y experimentar su poder. ¿Estamos listos para responder a este llamado nocturno? Porque en la madrugada, cuando todo parece estar en calma, es cuando Dios a menudo elige actuar de manera más poderosa. La noche tiene un significado profundo en las Escrituras. En las horas más oscuras, Dios ha llevado a cabo algunas de las transformaciones más poderosas en la vida de las personas. Es como si la falta de luz física simbolizara el escenario perfecto para que la luz espiritual se manifieste. En la Biblia, estas transformaciones nocturnas nos enseñan que incluso en los momentos más inciertos, Dios está obrando algo nuevo en nosotros. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Jacob, quien pasó una noche entera luchando con un ángel junto al río Jaboc. En Génesis 32, 24-30, vemos cómo este enfrentamiento marcó un antes y un después en su vida. Jacob entró en la noche como un hombre que huía, cargando con el peso de su pasado, pero salió al amanecer con un nuevo nombre y una nueva identidad: Israel, el hombre que luchó con Dios y prevaleció. Esa noche oscura no solo le dejó una marca física, sino también una espiritual,
recordándole que el proceso de transformación muchas veces requiere enfrentarnos con nuestras debilidades y entregárselas a Dios. Otro ejemplo impactante es el de Saulo, quien después de perseguir a los cristianos, tuvo un encuentro divino que lo dejó ciego por 3 días. Este periodo de oscuridad no fue solo físico, sino también simbólico. Durante esos días, Dios trabajó en su corazón, transformándolo de perseguidor a apóstol. Cuando finalmente recuperó la vista, ya no era el mismo, había sido llamado Pablo, un instrumento clave para la expansión del Evangelio. Este cambio profundo ocurrió en un tiempo de aislamiento y silencio, mostrándonos que a menudo, las transformaciones más grandes ocurren cuando todo parece estar detenido. Pedro también experimentó una transformación crucial en un momento de oscuridad. Después de negar a Jesús 3 veces, fue al amanecer, al canto del gallo, cuando se dio cuenta de su error. En su quebrantamiento, Pedro inició un proceso de restauración que lo convirtió en uno de los líderes más fuertes de la iglesia primitiva. Esa noche de traición y arrepentimiento no definió su fracaso, sino su redención. Incluso Jesús, en la noche más oscura de su vida en el jardín de Getsemaní, enfrentó una batalla espiritual que lo llevó a someterse completamente a la voluntad del Padre. Fue en esa noche de agonía donde se selló el destino de la humanidad, y donde el sacrificio que haría al día siguiente adquirió un significado eterno. Su lucha en la oscuridad nos enseña que, a veces, las noches más difíciles son el preludio de los mayores triunfos. El patrón es claro: Dios usa las horas de oscuridad para obrar sus mayores transformaciones. En Éxodo, el pueblo de Israel pasó de ser esclavos a hombres libres durante la noche de la Pascua. Jonás, atrapado en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, emergió con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. Incluso Nicodemo, que buscó a Jesús en la noche para evitar ser visto, recibió una de las revelaciones más profundas sobre el nuevo nacimiento y la vida eterna. Estas historias no son solo relatos del pasado, son un recordatorio de que nuestras propias noches oscuras pueden ser el escenario donde Dios transforma nuestra vida. Cuando atravesamos momentos de incertidumbre, dolor o confusión, podemos confiar en que Dios está obrando algo mayor. Como Jacob, Saulo, Pedro y muchos otros, podemos salir al amanecer renovados, con una nueva identidad y una claridad que no teníamos antes. Así que, la próxima vez que te encuentres despierto en la madrugada, pregúntate: ¿qué transformación podría estar queriendo Dios obrar en mi vida? Porque en la quietud de la noche, cuando todo parece inmóvil, Dios está trabajando, preparándote para algo que cambiará tu historia para siempre. La noche no es solo un tiempo de descanso, es también un campo de batalla espiritual donde se libran algunas de las luchas más intensas y se obtienen las victorias más significativas. Las Escrituras están llenas de relatos que muestran cómo, en el silencio y la oscuridad, Dios obra de manera poderosa para liberar, proteger y restaurar a su pueblo. Estas historias nos enseñan que, incluso cuando parece que todo está perdido, la intervención divina puede cambiarlo todo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Gedeón, quien, junto con su pequeño ejército de 300 hombres, enfrentó al campamento madianita durante la noche. En Jueces 7, 19-21, vemos cómo, en medio de la oscuridad, el ejército de Gedeón utilizó antorchas ocultas en tántaros y el sonido de trompetas para sembrar confusión entre los enemigos. Lo que parecía una táctica militar simple era en realidad un acto espiritual. Dios eligió ese momento de la noche para mostrar su poder, demostrando que no se necesita una gran multitud para ganar una batalla, sino obediencia y fe. Otra historia que destaca es la de Pablo y Silas en la prisión de Filipos. En Hechos 16, 25-26, se nos relata que, a medianoche, mientras estaban encarcelados y encadenados, comenzaron a orar y a cantar himnos. Lo que sucedió después fue extraordinario. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Este evento no solo simbolizó la liberación física, sino también la libertad espiritual que ocurre cuando respondemos a nuestras pruebas con adoración y confianza en Dios. La batalla más significativa de Jesús también tuvo lugar durante la noche, en el jardín de Getsemaní. Allí, mientras sus discípulos dormían, Jesús enfrentó una lucha espiritual intensa. Sabía lo que estaba por venir: su arresto, juicio y crucifixión. En medio de la oscuridad, oró fervientemente, sometiendo su voluntad a la del Padre.
Su victoria en Getsemaní no fue visible en ese momento, pero fue el punto crucial que aseguró nuestra salvación. En el Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto comenzó durante la noche de la Pascua. Mientras el ángel de la muerte pasaba por Egipto, los israelitas, protegidos por la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, fueron librados de la 10ª plaga. Esa noche no solo marcó su libertad física, sino también un cambio espiritual y nacional que los llevó a convertirse en el pueblo elegido de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, Dios obra liberación. Daniel, en la fosa de los leones, pasó la noche rodeado de fieras, pero su fidelidad y confianza en Dios lo mantuvieron a salvo. Al amanecer, fue claro para todos que su liberación era un acto divino. Este relato nos recuerda que nuestras batallas nocturnas, aunque aterradoras, pueden ser el escenario perfecto para que Dios demuestre su poder. La noche también tiene un significado especial en el ámbito de la intercesión. En Lamentaciones 2 y 19, el profeta Jeremías dice: «Levántate, clama en la noche, al comienzo de las vigilias. Derrama como agua tu corazón delante del Señor». Esta invitación a orar y clamar durante la noche subraya la importancia de usar estos momentos para interceder por nuestras vidas, familias y comunidades. Cuando te despiertas en la madrugada sin razón aparente, podría ser una señal de que Dios está llamándote a la intercesión o a la batalla espiritual. Es en estas horas, cuando el mundo natural descansa, que el mundo espiritual está más activo. Al igual que los antiguos vigilantes en las murallas de Jerusalén, podemos tomar nuestra posición en oración y confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La próxima vez que sientas que estás en medio de una batalla en la noche, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, luchando a tu lado y preparado para traer liberación. Estas horas oscuras, lejos de ser un momento de desesperación, pueden convertirse en un tiempo de victoria si eliges confiar en el poder del que nunca duerme ni se cansa. Los sueños han sido uno de los medios más misteriosos y poderosos que Dios ha utilizado para comunicarse con la humanidad. En las Escrituras, los sueños no son meros relatos o eventos fortuitos. Son herramientas divinas para transmitir mensajes, revelar planes y preparar a las personas para su propósito. A través de ellos, Dios no solo ha transformado vidas individuales, sino que también ha influido en el destino de naciones enteras. La madrugada, con su silencio y calma, a menudo es el momento en que estos mensajes celestiales son entregados. Un ejemplo destacado es el de José, conocido como el soñador. En Génesis, los sueños de José no solo predijeron su futuro como líder en Egipto, sino que también se convirtieron en el medio por el cual Dios lo preparó para salvar a muchas vidas. José no solo recibió sueños, sino que tenía el don de interpretarlos. Fue este don el que le permitió revelar el significado de los sueños del faraón, preparando a Egipto para 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Estos sueños no solo cambiaron la vida de José, sino que también salvaron a una nación entera. Daniel es otro ejemplo de cómo los sueños pueden ser portales hacia el plan de Dios. En el libro de Daniel, encontramos que él tenía entendimiento en toda visión y sueño. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, fue Daniel quien, con la ayuda de Dios, interpretó el mensaje. Este sueño no solo reveló el destino del reino de Babilonia, sino también un panorama más amplio de los reinos futuros. La capacidad de Daniel para discernir los sueños no provenía de la sabiduría humana, sino de una conexión profunda con Dios. El profeta Joel predijo un tiempo en que los sueños y visiones se convertirían en una experiencia común entre el pueblo de Dios. En Joel 2 y 28 se nos dice: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Este pasaje se cumplió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, marcando el inicio de una nueva era donde Dios se comunica directamente con su pueblo. No todos los sueños son revelaciones divinas, pero algunos pueden ser mensajes claros del cielo. En el Nuevo Testamento, encontramos a José, el esposo de María, recibiendo instrucciones cruciales a través de sueños. Fue en un sueño donde un ángel le dijo que no temiera tomar a María como su esposa. En otro sueño, se le advirtió que huyera a Egipto para proteger al niño Jesús. Cada uno de estos sueños fue vital para cumplir el plan de Dios y proteger al Mesías.
Los sueños no siempre son fáciles de interpretar, pero Dios puede darnos claridad cuando buscamos su dirección. En Job 33, 14-16 se nos dice, Dios habla una y hasta dos veces, pero el hombre no entiende. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Este pasaje subraya que los sueños son una forma en la que Dios puede revelarnos algo que no percibimos durante nuestra vida consciente. Sin embargo, no todos los sueños son confortantes. Nabucodonosor tuvo sueños perturbadores que lo llevaron a buscar la interpretación divina. A veces, los sueños inquietantes pueden ser una advertencia o una invitación a reflexionar y cambiar el rumbo de nuestra vida. Pablo también experimentó sueños y visiones que dirigieron su ministerio, como cuando tuvo una visión del hombre macedonio, lo que lo llevó a cambiar su rumbo y llevar el evangelio a Europa. Los sueños, especialmente aquellos que recordamos con claridad al despertar, pueden ser más que simples procesos cerebrales. Son una oportunidad para buscar a Dios y pedir discernimiento. ¿Qué mensaje podría estar intentando darnos? ¿Qué dirección o advertencia podríamos estar pasando por alto? La próxima vez que experimentes un sueño vívido o te despiertes en medio de la noche recordando una imagen o mensaje, toma un momento para orar y reflexionar. Dios podría estar hablándote en ese instante. Como José y Daniel, podemos desarrollar una sensibilidad espiritual para discernir cuando un sueño es una revelación divina y cómo responder a él. Porque en el lenguaje de los sueños, Dios no solo comunica mensajes, sino también propósitos que pueden transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La madrugada, ese momento donde el mundo duerme y reina el silencio, se convierte en un espacio único para buscar la intimidad con Dios. Es un tiempo donde las distracciones desaparecen, donde el ruido del día da paso a una quietud que invita a la reflexión, la oración y la conexión profunda con el Creador. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron en las horas tempranas la oportunidad perfecta para acercarse a Dios y experimentar su presencia de una manera especial. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, entendía el poder de la madrugada. En Salmos 63, 1, declara, Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Para David, la búsqueda de Dios no era solo una rutina, era una necesidad espiritual. En la quietud de la noche y el amanecer, encontraba la inspiración para muchos de los salmos que hoy conocemos, canciones que reflejan una relación íntima y profunda con Dios. Su ejemplo nos recuerda que la intimidad con Dios no ocurre por casualidad, sino por un deseo genuino de estar en su presencia. Jesús también nos muestra la importancia de buscar momentos de soledad para conectarse con el Padre. Marcos 1:35 nos dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Estos momentos no solo fortalecieron su espíritu, sino que le dieron claridad y dirección para cumplir su misión en la tierra. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba este tiempo de comunión, cuanto más nosotros necesitamos apartarnos para escuchar su voz. En el Antiguo Testamento, encontramos a Moisés, quien pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí en comunión con Dios. Durante ese tiempo, no solo recibió las tablas de la ley, sino que su rostro se transformó, reflejando la gloria de Dios. Este encuentro nos enseña que la verdadera intimidad con Dios no solo cambia nuestro espíritu, sino también impacta nuestra vida de maneras visibles. Otra historia conmovedora es la de Ana, la profetisa, quien en Lucas 2:37 se describe como alguien que nunca se alejaba del templo y servía a Dios con ayunos y oraciones de día y de noche. Su dedicación a la búsqueda de Dios la preparó para reconocer al Mesías cuando fue presentado en el templo. Ana nos recuerda que la intimidad con Dios nos prepara para ver su mano en los momentos clave de nuestra vida. El Cantar de los Cantares también ofrece una imagen poética y apasionada de la búsqueda de intimidad con Dios. En Cantar de los Cantares 3:1 se dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué, y no lo hallé. Este libro, aunque describe el amor entre dos personas, también se interpreta como una metáfora de la relación entre Dios y su pueblo. Nos enseña que la búsqueda de Dios puede ser tan intensa y profunda como el amor entre novios, un anhelo que solo se satisface al encontrarlo.
La madrugada es un tiempo donde las almas sinceras pueden derramar sus corazones delante de Dios sin distracciones. Es un momento para reflexionar, para confesar, para agradecer y para escuchar. En estos encuentros íntimos, encontramos consuelo en medio del dolor, fuerza en nuestras debilidades y dirección en nuestra incertidumbre. Es en el silencio de la madrugada donde muchos han descubierto respuestas que buscaban desesperadamente durante el día. Este tiempo especial no está limitado a los grandes líderes bíblicos, está disponible para todos. La clave está en buscarlo con intención y abrir nuestro corazón. Cuando respondemos al llamado de Dios en la madrugada, estamos diciendo: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Así que, la próxima vez que te encuentres despierto en la madrugada, no lo tomes como una interrupción del sueño. En cambio, véalo como una invitación a experimentar algo extraordinario. Si te levantas con un corazón dispuesto, podrías descubrir que algunos de los momentos más significativos con Dios ocurren cuando el mundo duerme y el alma está en calma. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que los despertares nocturnos no son meras interrupciones del sueño. Desde los ejemplos bíblicos hasta las experiencias personales, hemos visto cómo la madrugada se convierte en un tiempo especial para revelaciones, transformaciones y batallas espirituales. Es un momento en el que Dios puede estar llamándonos a la intimidad, a la acción o a simplemente escuchar su voz en el silencio. Recuerda que la madrugada no es solo un tiempo de descanso, sino un espacio sagrado donde lo natural y lo espiritual se cruzan. Hemos aprendido cómo Samuel reconoció el llamado de Dios en la noche, cómo Jacob salió transformado de una lucha nocturna, y cómo incluso Jesús buscaba al Padre en la quietud de las primeras horas del día. Estos despertares pueden ser invitaciones divinas a entrar en comunión más profunda, a interceder por otros, o a recibir una dirección clara para nuestras vidas. Quiero dejarte con este mensaje final: no subestimes el poder de estos momentos. La próxima vez que despiertes sin explicación en la madrugada, detente y pregúntate: ¿qué quiere mostrarme Dios en este momento? Podría ser un llamado a la oración, un tiempo de reflexión o una oportunidad para experimentar su presencia de una manera que nunca antes lo habías hecho. Te invito a tomar acción. Dedica un momento de la madrugada a orar, a reflexionar o simplemente a estar en silencio delante de Dios. Si este mensaje resonó en tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien más que pueda necesitarlo. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y deja en los comentarios cómo estas reflexiones han impactado tu vida. Juntos, podemos aprender a aprovechar cada despertar nocturno como una oportunidad divina. Recuerda, Dios siempre está hablando. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a escuchar